La Unión Europea afronta 2013 con datos económicos y financieros nada halagüeños. La pregunta es si las políticas de ajuste están ayudando a la recuperación de las economías. Cada vez hay más voces reclamando un cambio de rumbo más orientado hacia el crecimiento que hacia el ajuste. Voces que se escuchan incluso dentro de la propia institución. Habrá que ver si el Parlamento Europeo aprueba las recién presentadas en el Consejo Europeo Perspectivas Financieras 2014-2020. Por otra parte, la Comisión Europea ha presentado su programa de trabajo 2013 con 50 medidas, entre ellas el avance en la Unión Económica y Monetaria y la consolidación del programa Europa 2020. Los retos a largo plazo serán el fortalecimiento de la gobernanza en la Unión Europea y el establecimiento de un presupuesto autónomo en la eurozona o la posibilidad de emitir deuda pública conjunta. De esta situación, de los datos que conocemos y de cómo ve Antonia Calvo-Hornero, nuestra invitada hoy en este programa, la situación de la Unión Europea y también de la zona euro en este momento y también la situación de España dentro de esta región. Antonia Calvo-Hornero es catedrática de Economía Aplicada de nuestra universidad, es también catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a hablar de esa situación que poco a poco parece que además va empeorando otra vez. Se habla de un segundo pico de recesión en Europa. ¿Cómo está la situación? ¿Qué datos son los que se están manejando en este momento? Y que además recientemente, la pasada semana, el pasado viernes, se nos facilitaron por la Comisión Europea. Antonia Calvo, ¿cómo ve esta situación? Pues desalentadora, porque la Unión Europea se encuentra todavía en crisis. Los datos que están previstos para este año no son nada alentadores. La situación económica y financiera aún no se ha despejado. E incluso pues, algún Estado miembro, entre ellos España, pues estamos todavía en recesión y algún Estado miembro también al borde del rescate. Es decir, la situación que se nos plantea desde el punto de vista económico y financiero no es tranquilizadora. Sin embargo, en mi opinión, estamos en un círculo vicioso que lo que está produciendo debido a las medidas que hay que tomar, porque las medidas hay que tomarlas, pero este círculo vicioso está produciendo una caída del crecimiento, especialmente en nuestro país, un incremento del paro, más gasto público, más déficit, menor recaudación fiscal, de manera que este círculo vicioso hay que cortarlo de alguna manera, hay que cortarlo para que la economía crezca, porque si no crecemos no podemos generar empleo. Y si no se genera empleo, la situación social y de deterioro de la pobreza va a ser cada vez mayor. Eso es lo más preocupante. Sin embargo, también añado que hay una especie de cansancio del ciclo. Es una sensación que se nota porque los ciclos son ciclos. Entonces, unas veces van hacia arriba, otras veces se estabilizan. En este caso, el ciclo está durando mucho. Es una crisis financiera y bancaria muy aguda. Y eso lo que está haciendo es empeorar aún más la situación. Este cansancio del ciclo a mí me parece que puede generar fuerzas positivas que faciliten que la economía se recupere en el futuro. Cuando hablo de futuro, no hablo de este año. Yo no creo que a finales de este año la economía española pueda generar empleo. Eso es lo más desalentador que tenemos nosotros. Sin embargo, por parte de la Unión Europea, esta especie de cansancio del ciclo, yo creo que también está, digamos, proporcionando o apoyando una visión más pragmática. Es decir, se está viendo los resultados de los países que están siendo apoyados desde el punto de vista financiero con los paquetes de rescate, no mejoran. Los países que no tenemos todavía ese paquete de rescate, tenemos otro paquete de rescate, tampoco estamos mejorando, los datos son peores. España no cumplió el año pasado el criterio del déficit, no lo va a cumplir tampoco este año. Se esperaba que este año fuese un 4,5% el déficit respecto al PIB, probablemente no se pueda cumplir. No se puede decir ahora. Habrá que decirlo más adelante, dentro de 6 meses, cuando la situación cuando se tome más conciencia de que esto efectivamente no se puede cumplir. Por tanto, de la Unión Europea, yo creo que se está dando cuenta de eso. Además de los datos que tenemos del Fondo Monetario Internacional, que nos dijeron en la última parte de este año pasado, de que había un error en el modelo en cuanto al multiplicador. Mire usted, es que ese error del modelo tiene consecuencias sociales muy graves. Bien, por eso digo que el aspecto pragmático de permitir que se aplacen
los tiempos que se han dado a los países para cumplir los criterios de déficit, de deuda, las reformas estructurales, yo creo que es útil en estos momentos. Y ese criterio pragmático lo está adoptando la Unión Europea, en mi opinión, como observadora, digamos, de la situación desde finales de este año pasado. Se está dando cuenta, porque los resultados son muy serios y muy graves en los Estados miembros. Y ese mismo criterio también lo había incorporado el Banco Central Europeo, claramente con la aclaración que hizo el presidente del banco, Draghi, en el mes de julio. Dice, se hará lo que sea para salvar a la eurozona. Y lo que se haga será suficiente. Con eso simplemente ya bajaron las primas de riesgo de algunos países, entre ellos de España, que estábamos muy comprometidos. Es decir, el propio Banco Central Europeo está completamente inclinado a asumir la adquisición ilimitada de deuda soberana en el mercado secundario de los países que soliciten previamente la ayuda financiera al Eurogrupo. ¿Y eso qué significa? Desde el punto de vista monetario, recuperar los canales de transmisión de la política monetaria. Significa también corregir las diferencias de las condiciones económicas y financieras de los Estados miembros y la diferencia del ciclo. No todos estamos en la misma situación. Y eso significa también, desde el punto de vista global de la Unión Económica y Monetaria, asegurar que por ahora la Unión Económica y Monetaria es irreversible. Y esto desde el lado del Banco Central Europeo y desde la Comisión, desde el pragmatismo. También ese pragmatismo se ha visto en el Consejo Europeo al aprobar la unión bancaria, es decir, al establecer un mecanismo único de supervisión bajo la responsabilidad del banco, que significará corregir la fragmentación de los mercados financieros y posibilitar la recapitalización directa por parte del mecanismo último que se ha creado de ayuda a los Estados miembros de la eurozona, lo que se llama el MEDE, ayuda a los bancos que están con problemas, entre ellos en España. Y las perspectivas, pues yo insisto, hay agotamiento del ciclo, hay ganas de tirar para arriba, lo que pasa es que las condiciones existentes son muy difíciles de afrontar, pero hay que hacerlo. Y para ello, pues yo creo que hay que seguir asegurando la estabilidad macroeconómica, es necesario. Hay que seguir reduciendo los desequilibrios a través de varias vías, la moderación de los costes que hay en los Estados miembros, el saneamiento, por supuesto, de las cuentas públicas, de las finanzas públicas y también las reformas estructurales. Hay que seguir profundizando en ello, pero, insisto, dejar tiempo para que los Estados miembros podamos ir incorporando todas estas necesidades en los programas y en los planes de los gobiernos. Antonia Calvo, usted mencionaba que parece que a partir de finales del pasado año la Comisión Europea se está dando cuenta de la gravedad de la situación y está cambiando su forma, quizás de momento, de ver el problema. ¿Opinan lo mismo todos los países? ¿Qué pasa con la posición de Alemania ante esta sensación o esta gran preocupación que hay en la Unión Europea? Claro. Cuando yo digo que tiene un punto de vista pragmático, eso no es confesable. O sea, la Unión Europea no puede salir diciendo que ahora va a cambiar. Eso no. Y lo mismo está haciendo Alemania. Angela Merkel está haciendo lo mismo desde hace tiempo. Está diciendo a sus votantes, porque tiene elecciones, al año que viene está diciendo, no, vamos a seguir insistiendo, vamos a presionar, pero se está dando cuenta que no puede ser. De alguna manera se flexibiliza la posición de los países más rígidos, sobre todo los países que son los que tienen que aportar la parte financiera. No se puede confesar, pero obviamente se está haciendo. Y se ha hecho con Grecia en el segundo paquete de ayuda financiera. Se le ha aplazado en 2 años el ajuste financiero cuando tenía que hacerlo en 1. Esto se está haciendo poco a poco. Esa es mi opinión como observadora de la situación de la Unión Europea, de las economías de la Unión Europea. Me puedo equivocar, pero vamos a ver, ya hablaremos dentro de 6 meses, 8 meses, a ver si esto realmente es así como yo digo.
El Fondo Monetario Internacional también ha participado en algunos de esos rescates, en parte con aportación económica. Últimamente también está llamando la atención en sus informes sobre las consecuencias de la situación, quizás de los ajustes excesivos que se están produciendo en las economías europeas. Claro, es que tenemos, digamos, el debate o la bifurcación entre crecimiento o crecimiento o restricción económica o austeridad. O austeridad económica. Quiero decir, tenemos ese debate muy claramente planteado. Y naturalmente, aparte de los errores que puedan haber entre los modelos que utilizan los organismos internacionales o la propia Unión Europea, fundamentalmente con el multiplicador, que es lo que ha llamado la atención, aparte de eso, es que los resultados de una restricción tan fuerte en el gasto público, en las inversiones, produce miseria, produce pobreza. No está creciendo las economías como resultado de eso. Es necesario. Por eso yo insisto en que lo importante son los plazos. Es decir, reduzcamos el gasto público, reduzcamos la deuda pública, pero no de forma inmediata y drástica. Lo hagamos en un tiempo, no en un año. En 2, déjenos un espacio, un respiro para que la economía se recupere, los emprendedores puedan plantear nuevas empresas, los inversores se animen, vengan a España, vengan a otros países de la Unión Europea y sigan invirtiendo, porque dinero hay. Hay liquidez. Lo único que pasa es que hay que atraerla. Y si no inspiras confianza de que tu sistema económico está funcionando, puede funcionar bien, como lo ha hecho estos años pasados y hemos estado comentando en otras ocasiones, con el mercado único, con el euro. Si no se crea ese ambiente positivo, esas ganas de hacer algo positivo, pues no puede haber resultados buenos. El deterioro de la situación económica en el conjunto de la Unión Europea también está haciendo mucho daño a nuestras exportaciones, que habían sido hasta ahora pues uno de los elementos positivos. A modo general, ¿cómo se está comportando las economías o cómo se están comportando las economías de los países, tanto de los que están dentro de la eurozona como en el resto de los 27? Desde el punto de vista europeo, el comportamiento es un comportamiento débil desde el punto de vista económico. Incluso el principal, lo que se llama motor, entre comillas, de la economía europea, que es Alemania, pues también ha reducido sus exportaciones. Pero hay que tener en cuenta que el euro es una moneda fuerte, se está actuando como una divisa internacional, pero fuerte. Y parece que no está dentro de esa especie de guerra de divisas de la que se habla, en privado, pero no en público. Todo el mundo lo niega, pero efectivamente hay una guerra de divisas porque las economías emergentes, las que están tirando con más fuerza de la economía internacional, como son algunos países de América Latina, Chile, Perú, México, pues sus perspectivas de crecimiento son menores. ¿Y qué hacen? Pues ajustar sus políticas económicas y sus políticas cambiarias. No estoy diciendo con ello que ellos estén en la guerra de divisas, no, todavía no. Pero China, llevamos de hace tiempo, China pues está tratando de reducir el tipo de cambio de su moneda respecto al dólar. ¿Por qué? Pues porque es una ventaja competitiva que tiene en el mercado internacional. El euro no. El euro se está comportando como una moneda fuerte, nos perjudica desde el punto de vista de las exportaciones, porque nuestras exportaciones son más caras y nuestras importaciones serían relativamente más baratas. Pero como la economía no tira, como no se crece, pues tampoco se importa. Entonces, lo que podemos hacer, en el caso de España, pues tenemos unos datos de exportaciones que parece que están positivos, pero es porque las importaciones no están tirando. En cuanto la economía crezca, habrá que importar. Y en cuanto importemos, otra vez tendremos el desequilibrio externo. Lo siento, pero las cosas son así. Podemos decir que se han disipado con estas cuestiones que nos ha comentado y estos datos que usted maneja, que se han disipado los temores sobre la insolvencia en algunos países europeos. ¿Cuál es en estos momentos la situación de Grecia? Pues la situación de Grecia es una situación muy, muy difícil. Grecia se le ha aprobado hace poco el segundo programa de ajuste económico, un programa de ajuste económico que está financiado por los Estados miembros de la Unión Europea, por la Unión Europea y por el Fondo Monetario Internacional, que están compartiendo los desembolsos. Lo hicieron en el primer programa, lo que se llama la facilidad de préstamo griega por parte del Fondo Monetario Internacional, más unos recursos adicionales que se han incluido de aproximadamente 130.000 millones de euros para el año 2012 a 2014. La primera financiación de Grecia se basó esencialmente en préstamos bilaterales.
Y el segundo paquete de ayuda, lo que se prevé una ayuda financiera de unos 164.000 millones y medio de euros hasta final de 2014, está repartida entre el compromiso de la eurozona de aportar aproximadamente un poquito menos de 145.000 millones de euros a través de lo que se llama la Facilidad de Estabilidad Financiera Europea, que se aprobó en mayo de 2010, cuando estalló la crisis de deuda soberana en la eurozona y cuyo principal referente con problemas era Grecia. El Fondo Monetario Internacional, en este segundo paquete de ayuda, pues va a aportar aproximadamente unos 20.000 millones de euros, un poquito menos, dentro de los 28.000 millones de euros que acordó el año pasado el fondo bajo lo que se llama la Facilidad de Fondo Ampliado para Grecia. Todo esto son desembolsos que se tienen que hacer a Grecia, en este caso el segundo paquete que se ha aprobado, siempre que Grecia cumpla los criterios de comportamiento cuantitativo que se le han asignado y que la troika, lo que se llama la troika, evalúe positivamente los avances que se están haciendo también desde el punto de vista político. De todas maneras, hay que recordar que Grecia ahora mismo tiene una coalición gubernamental que salió de las elecciones de mediados del pasado año, cuya decisión clarísima era permanecer dentro de la Unión Europea, todos los esfuerzos. Por tanto, la Unión Europea lo que está haciendo primero es apoyar a esa coalición, o sea, tratando de yo no lo sé si en algún momento pues mirar para otro lado en algunos datos, pero desde luego apoyar que Grecia no tenga problemas políticos, que tendrá otros problemas sociales sin ninguna duda importantísima. Pero también acordaron, por ejemplo, apoyar el sistema político y apoyar lo que es la recuperación macroeconómica y de alguna manera recuperar también la situación del ciclo, recuperar el empleo y la situación social, que no se deteriore tanto. ¿Han conseguido estos objetivos? Bueno, parece ser que lo están consiguiendo porque hace unos días la propia Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional pues felicitaron al gobierno griego de los resultados que están obteniendo, especialmente porque han hecho reformas en el impuesto de la renta a las personas físicas, han también reformado el marco de los propios impuestos del sistema impositivo, lo han reformado ajustándose a las indicaciones de la Troika. Y también pues, han hecho algunas otras reformas relacionadas con el precio de la energía, de las energías renovables, en fin, que han hecho algunas aportaciones interesantes que lo han valorado muy positivamente porque la verdad es que la situación de Grecia es muy difícil. A primeros de este mes de febrero, el Consejo Europeo ha acordado las perspectivas financieras, es decir, el presupuesto europeo entre los años 2014 y 2020, y cuyo resultado se acerca a las reclamaciones o a las peticiones de Gran Bretaña y de Alemania, que pedían más ajustes. En este presupuesto, España se va a mantener como receptora de ayudas. ¿Cuál es, en su opinión, la valoración de esta nueva propuesta? Creo que todavía está pendiente del visto bueno del Parlamento y, sobre todo, parece ser también que se ha generado alguna controversia dentro de las instituciones europeas sobre el presupuesto. Pues la verdad es que ha sido un marco financiero, lo que se llama marco financiero plurianual, muy debatido. Han tenido que pasar 3 presidencias comunitarias, la de Chipre, la de Dinamarca y la de Polonia, para ir ajustando posiciones. Y todavía en noviembre del año pasado fueron incapaces los jefes de Estado y de Gobierno de llegar a un acuerdo. Eso generó cierta sensación de que en la Unión Europea siguen estando sin ponerse de acuerdo en temas básicos importantes, como es, por supuesto, el marco financiero del funcionamiento del presupuesto comunitario y de donde van a salir la financiación para las políticas y las acciones que emprende la Unión Europea. Se ha cerrado por fin con un acuerdo en el Consejo del 7 de febrero, un acuerdo que es, como dice el presidente del Parlamento Europeo, no un acuerdo definitivo, sino un punto de arranque o de partida para que el Parlamento lo revise y lo vea. Y ahora hablamos. El presupuesto de la Unión Europea es un presupuesto pequeño. Es un presupuesto que desde el punto de vista macroeconómico pues es aproximadamente el 2% del gasto total, del gasto público total de la Unión Europea, es muy pequeño, y el 1% de su renta nacional bruta. No tiene ni comparación con los presupuestos que se manejan en nuestros grandes adversarios económicos y comerciales internacionales.
La pregunta que podíamos hacer, no sé si con este presupuesto se pueden responder a los retos que la propia crisis económica y financiera tiene Europa y a la competencia internacional. Pues la verdad es que es un presupuesto escaso, en un área donde las necesidades de financiación son también muy importantes y que, digamos, a nivel de comparación con los propios presupuestos aprobados o marcos financieros plurianuales de otros años, por ejemplo, está al nivel de 2011 desde el punto de vista del gasto total. O sea, es un retroceso. Ahora, sin embargo, comparto la alegría que mostraron los jefes de Estado de Gobierno por haber llegado al acuerdo ahora en febrero. Me parece muy bien. Da una imagen de que la Unión Europea se pone de acuerdo en aspectos importantes. De manera que eso lo comparto. El debate se ha centrado sobre todo en digamos, los enfrentamientos que ha habido para no llegar a un acuerdo hasta este mes de febrero. Ha sido entre los países que son aportadores netos y los países que somos receptores netos. Y dentro de ellos, pues los aportadores netos son, pues, por supuesto, Reino Unido, es Alemania, es Francia, es Austria, es Holanda, es Suecia. ¿Y qué pedían? Reducir el gasto de la política agraria común y las políticas de cohesión, que son realmente las que nos interesan a los países que tenemos problemas económicos y financieros, clarísimamente. Entonces, por otro lado están los receptores netos, entre los cuales estamos los españoles, y están también los países del este y centro de Europa. Los países del este y centro de Europa que piden más política de cohesión, quiere decir, piden más fondos estructurales, y nosotros, que no lo pedimos directamente, y nosotros, me refiero a Francia, Italia, Portugal, el resto de los países, unos 18 países en realidad era el otro bloque, en lo que se solicita sobre todo es que se propongan políticas que fomenten el crecimiento económico y la creación de empleo, que es realmente lo que interesa. Y otro aspecto también que entraba en la discusión era que se encaje el marco financiero plurianual dentro de lo que es la estrategia Europa 2020. Es decir, tenemos una estrategia, pues vamos a acoplarnos a los objetivos que tiene la Unión Europea hasta el año 2020. Pero, en fin, el problema ha sido este enfrentamiento. El Reino Unido, que es el que ha estado más peleón en estos debates. Pues el Reino Unido llevaba claramente el estricto mandato de su Parlamento de reducir el volumen del presupuesto comunitario. Se ha reducido el volumen del presupuesto que ha ganado. Pero también hemos ganado el resto de los países, como España, en los que por lo menos seguimos siendo receptores netos de los fondos comunitarios y además tenemos aportaciones positivas en la política agraria común y en la política de cohesión. Ha sido positivo. Ahora, si se lo preguntamos al presidente del Parlamento Europeo, yo leí hace unos días una nota en una prensa internacional en la que estaba muy enojado, digamos. en la letra todo pasa, en la letra escrita, digamos, en el documento todo pasa. Pero él opinaba que él, y haciendo alusión a los 4 principales grupos políticos en el Parlamento, que este presupuesto es inaceptable. Es inaceptable. ¿Por qué? Porque dicen, pues no fortalece la competitividad económica de la Unión Europea, sino todo lo contrario, lo que hace es debilitarla. Luego faltan, en la opinión de los miembros del Parlamento Europeo, pues cambios radicales en las prioridades que debe tener la Unión Europea, donde la Unión Europea puede crear valor añadido. Ámbitos que ellos citan, pues por ejemplo la educación, que efectivamente es cierto, la formación profesional, citan las relaciones exteriores, citan algunos ámbitos de interés donde la Unión Europea puede crear valor añadido. ¿Qué ocurre con esto cuando se negocia en el Parlamento? Pues que lo pueden rechazar directamente y en bloque. Quiero decir, no es como antes que se rechazaba una parte, se volvía a la comisión, etcétera. Ahora se puede rechazar en bloque porque desde el Tratado de Lisboa el Parlamento Europeo tiene la potestad de rechazar en bloque, si quieren, el presupuesto que se presenta por parte de la Comisión. Y entonces, bueno, pues si se rechazara, ¿qué ocurriría? Pues tienen que volver a negociarlo, hay que volver a hacer otra propuesta. Ahora, sin embargo, hay que destacar que aparte del aspecto positivo que yo he dicho antes sobre este marco financiero plurianual, de que ha habido acuerdo entre los jefes de Estado y Gobierno, que es difícil 27 Estados miembros que se pongan de acuerdo,
o 27 representantes de Estados miembros se pongan de acuerdo. Yo destaco que hay otros aspectos positivos, como es la posible revisión de este marco financiero en un plazo de 2 a 3 años. Yo eso lo destaco como positivo en sentido global. No sé si a España nos interesa que se revise, no sea que vayamos a perder, pero en fin, por ahora, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, pues es bueno que cada cierto tiempo se revise, a lo mejor necesitamos más financiación. Y después hay otro elemento que se ha introducido en este marco financiero, que es nuevo, que es el impuesto de transacciones financieras, que esto, propuesto por Francia, se ha aprobado. Y este impuesto nuevo pues tendría unos elementos valorables. Por ejemplo, desde el punto de vista de la justicia social, es un impuesto a los operadores financieros, a las instituciones financieras que de alguna manera han tenido culpa de la crisis y, sin embargo, los que estamos pagando la crisis es el resto de la población. Y después también hay una posibilidad bastante plausible y es que se cree un flujo financiero, un flujo de ingresos para la Unión Europea y para los Estados miembros, que en el tiempo puede contribuir a reducir las aportaciones de los Estados miembros al presupuesto de la Comunidad Europea. Y esos son los aspectos que yo valoraría, aparte de otros que habría que entrar ya en las ventajas de los Estados miembros, que han obtenido los Estados miembros. Antonia Calvo, ya no tenemos mucho más tiempo, pero sí que me gustaría que nos comentase ese programa de trabajo que tiene la Comisión Europea para este año 2013, lo que podría ser ese plan director para los próximos meses. Bueno, pues la Comisión Europea efectivamente aprobó un plan director relacionado sobre todo con las posibilidades o con el apoyo al crecimiento del empleo y el crecimiento económico, como he citado anteriormente, pero además también en ese plan que tiene la Comisión Europea, ese plan previsto desde finales del año pasado, desde noviembre, es dar un impulso a la Unión Económica y Monetaria para completarla. Es decir, hemos visto que desde que se inició la crisis económica y financiera y la crisis de deuda soberana, la Unión Económica y Monetaria tiene fallos importantes de gobernanza y fallos importantes de su funcionamiento. Y eso es lo que se está pretendiendo ir rellenando a lo largo de este tiempo desde mayo de 2010. Entonces, uno de los objetivos de la Comisión Europea es precisamente completar la Unión Económica y Monetaria. Entonces, este plan director pues va dirigido a ámbitos financieros, fiscales, políticos y económicos. Sobre todo, lo que se pretende es superar la crisis de confianza que se ha generado en la Unión Económica y Monetaria, en su funcionamiento, y mostrar o dar una imagen de que Europa está por el euro, está por la Unión Económica y Monetaria y seguir adelante. Entonces, las medidas que están previstas para completar esta Unión Económica y Monetaria son medidas a corto plazo, a medio y a largo plazo. Las medidas a corto plazo, pues que comprenden entre 6 meses a año y medio, pues la prioridad que se da es aplicar reformas aprobadas en materia de gobernanza, las reformas que ya se han aprobado, lo que se llama las medidas del Six-Pack y las del Two-Pack, todas las dos ya están aprobadas, las de las 6, el paquete de 6 medidas, el paquete de 2 medidas. El mecanismo de supervisión bancaria, que está aprobado ya, se aprobó a finales del año 2012, más la adopción de un mecanismo único de resolución para las instituciones financieras y los bancos de los Estados miembros que estén en dificultades. Y una vez que ya, si el Parlamento Europeo decide o se ponen de acuerdo para aprobar las perspectivas financieras o bien se devuelve y se llega a un acuerdo, pues una vez que esté aprobado lo que es el marco financiero plurianual, pues hay que crear un instrumento de convergencia y competitividad en el presupuesto comunitario, separándolo del marco financiero actual, el financiero plurianual, para que se puedan aplicar reformas estructurales importantes en los Estados miembros y en la Unión Económica y Monetaria. Es decir, ajustar un poquito el marco financiero plurianual a las necesidades de la Unión Europea. Las medidas a medio plazo, las medidas que van entre año y medio a 5 años, pues van dirigidas sobre todo a mejorar la capacidad fiscal de la eurozona, especialmente para que la eurozona dependa de sus propios recursos.
se apoyen reformas estructurales para los Estados miembros con dificultades, se puedan crear un fondo de amortización con condiciones estrictas, se puedan emitir bonos a corto plazo, los Eurobills que se hablaban estos años pasados, para que sobre todo se pueda reducir la deuda pública de los Estados miembros. Y una novedad que también se ha hablado y es crear en este periodo de tiempo, en este medio plazo, pues un tesoro público para la Unión Económica y Monetaria, que estaría probablemente dentro de la Comisión, aunque esto todavía no está nada claro si es dentro de la Comisión o el propio Banco Central Europeo genere algún departamento, cuyas funciones serían la de control y gestión de la capacidad fiscal, más otros instrumentos que se prevén, que no voy a citar ahora por no alargar la intervención. Y luego a largo plazo, que eso tiene mucho interés, pues establecer, digamos que sería afianzar lo que es los recursos propios de la Unión Europea, establecer un presupuesto autónomo para la eurozona, que dé capacidad fiscal a la eurozona para ayudar a los Estados miembros con perturbaciones bien asimétricas o simétricas, nos da igual, pero que los ayuden. Y también establecer un marco de gobernanza económica y fiscal mucho más integrado de lo que hemos tenido hasta ahora para que se pueda emitir conjuntamente por los miembros de la eurozona deuda pública. Esto es una aspiración y un debate, digamos, teórico desde hace años por los estudiosos de la fiscalidad de la Unión Europea, y esto, por lo menos a largo plazo, parece que está previsto. No sabemos cómo evolucionarán las cosas. Y de la función de esta emisión de deuda pública conjunta, pues permitiría mejorar el funcionamiento de los mercados, permitiría aplicar mejor la política monetaria de la eurozona, y quizá con estas medidas, si efectivamente llegan a su fin dentro de 5 años, pues podríamos terminar o acabar lo que es la etapa final de la Unión Económica y Monetaria, hasta ahora incompleta. Muchísimas gracias. Antonia Carbonero, nuestra invitada, nos ha hecho un repaso sobre la situación, los problemas y las perspectivas y las reformas que en este momento están en la mesa de la Unión Europea dentro de las discusiones y de las preocupaciones. Antonia Carbonero es catedrática Jean Monnet de Unión Europea, es catedrática de Economía Aplicada en esta universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y buenos días a todos.